He llegado al punto donde veo el síndrome del impostor como un indicador de algo positivo. Okay. Por lo siguiente, porque creo que cuando ese pensamiento llega a tu cabeza es porque tú te estás exponiendo a un tema nuevo en el cual reconoces que no necesariamente eres un experto, pero por haber llegado a ese tema nuevo, para que te llegue ese síndrome de impostor a la cabeza, quiere decir que algo nuevo estás aprendiendo. O sea, que estás en camino de aprendizaje hacia eso que te motiva, hacia eso que te genera curiosidad. Bueno, un nuevo episodio hoy con Juan David Guardia, que me invitó a su podcast Personal Upgrade Academy la vez pasada y la verdad lo disfruté mucho. Me acordé de lo cool que es cuando a uno lo invitan y no cuando uno es el host, porque de verdad como que uno fluye ahí su conversación y sus temas y te acuerdas de cosas que hace rato no hablabas y de verdad que disfruté mucho la experiencia, pero al mismo tiempo quise invitarlo porque, digo, aparte que tiene una historia súper interesante que estuve leyendo hace poco haciendo mi research para el podcast que tienes en tu website súper bien escrita. Prácticamente tocas varios temas que me gusta traer a mi podcast, a mi audiencia, que es e-commerce, porque tienes un emprendimiento con una relación directa con e-commerce. Tienes tema de emprendimiento, tienes lifestyle. Entonces, en general, hay muchísimo para aportar, pero en general, de nuevo, leyendo el website, o sea, es una historia interesante, diferente y aparte como las diferentes cosas que has agregado a lo largo de tu vida que haces, que te apasionan, que combinas, me parece también increíble. Así que bueno, Juan David Guardia, bienvenido hermano, gracias por estar acá. Gracias a ti, hermano, por la invitación, por el espacio y coincido con lo que dijiste de que entrevistar, y uno está muy acostumbrado a entrevistar, y más en este caso que cada uno de nosotros tiene un podcast, pero siempre es sabroso tener esa oportunidad de estar del otro lado de la barrera, ¿no? De ser entrevistado y poder conectar con las personas de otra comunidad que te escuchan a ti, que te siguen acá o en algunos otros espacios donde he compartido para compartir un poco de los aprendizajes, lecciones, historia, ¿no? Que creo que todo el mundo, cuando se le da un micrófono, todo el mundo tiene una historia por contar. Total, todo el mundo tiene una historia y todo el mundo, cosas que uno ya como internalizado, si se puede decir, como algo, de que, sí, yo viví eso, para otros es como que, ¿qué? ¿Cómo así? Y 100%. A uno le va saliendo así cuando te invitan a hablar y te das cuenta que en verdad tu historia tiene algo interesante. Ahora, entrando a la tuya, de nuevo, la leí hace poquito, o sea, incluso esta mañana estaba leyendo de nuevo y vi como que todos, o sea, por ejemplo, mi primera pregunta es como que, ¿qué hacías en Tailandia y por qué magia en Tailandia? Digo, de por sí, magia, emprendimiento, o sea, son como cosas no comunes de combinar, pero digo, leyendo entendí ya un poco del camino, pero si nos puedes contar un poco como que cómo fue esa ruta. Claro que sí. Vamos a echar el cassette un poco para atrás para dar un poco de contexto, ¿no? Vengo de una familia donde el arte siempre ha estado muy presente en algún tipo de sus expresiones, Ok. ¿verdad? Y arte, y siempre cuando hablo del arte, obviamente están las expresiones más comunes, no sé, pintar, cantar, bailar, música, teatro, cine, etcétera, pero arte para mí es la capacidad de crear cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que todos somos artistas de una forma u otra. Sí. Pero en estas expresiones más tradicionales o más conocidas o más formalizadas, el arte siempre ha estado presente en mi familia. Mi bisabuela, si nos vamos para atrás, una mujer brillante, fue la primera mujer en ser embajadora de toda Latinoamérica, escritora, poeta, y ella tuvo durante sus años de carrera y demás, vivió en varios lugares de Latinoamérica y ella vivió por un tiempo con Pablo Neruda. Entonces, el famoso escritor, ¿no? Obvio. Entonces, como poeta, ella comenzó a desarrollar esa habilidad y eso creo que se fue permeando hacia abajo en nuestra familia. De ahí entonces viene mi abuela. Mi abuela fue actriz de teatro toda su vida, hizo más de 50 obras y por ahí entonces mi madre sigue con esa sangre, digamos, que le corría por las venas
amante también de la actuación, del teatro. Obviamente yo crecí y recuerdo mis primeros recuerdos de mi abuela era verla actuar en un teatro, en diferentes obras y demás. Y mi madre siempre fue muy apasionada por los artes y por la música. Entonces yo crecí en ese ambiente. Entonces desde pequeño yo siempre recuerdo estar en mi casa, música, mucha salsa, mi mamá bailando, enseñándome a bailar y siempre como en ese ambiente de la música, el arte, etcétera. Estamos hablando de Panamá, ¿no? Estamos hablando de Panamá, sí, yo crecí en Teatro Panamá. panameño. Teatro panameño, etcétera, teatro en círculo y diferente, ¿no? A los 7 años yo tengo la primera oportunidad de actuar para una serie de televisión. Tenía 7 años apenas, había visto a mi abuela actuar desde que era chiquito y tengo la oportunidad de actuar en FETV en aquel entonces, hace muchos años atrás, y actué por primera vez. Y eso me comenzó a enamorar más todavía ya desde un punto de vista personal, digamos, desde un first person, digamos, point of view de actuar y de ser parte de una producción y me comenzó a enamorar eso. Y desde ahí, obviamente, como era muy latente el tema en mi familia, siempre hubo como un apoyo y un énfasis hacia seguir desarrollando esas habilidades. Y así echamos un par de años más hacia adelante, llegamos a los 12 años, que es cuando conozco la magia. Desde aquel entonces a los 7 siempre traté de involucrarme, entonces aparecían los comerciales de Félix y hacía esto y salía en tele y lo otro. Y a los 12 años, mi papá vivía fuera del país. Él se fue cuando yo tenía 9 años a Tailandia con mi hermana y yo me quedé viviendo con mi mamá. Y estando en Tailandia un verano, que mi papá me invita a pasar un verano con él, cuando estábamos allá, mi hermana que sí vive allá me dice, hey, hoy en la tarde tenemos un barbecue de las embajadas de habla hispana. España, no sé qué cosa, algunas de Latinoamérica y tal. Si quieres, vente con nosotros. Obviamente era un evento un poco más entre protocolar y no era tan formal porque era un barbecue, pero era más para gente adulta. Pero bueno, para quedarme solo en la casa, entonces me fui con ellos. Yo tenía 12 años y yo me fui con ellos, me pegué con el combo ahí con mi papá, con mi hermana y fuimos al Estamos evento. Hablando que tu hermana es mayor que tú. Sí, ¿Cuántos años? Mi hermana me lleva 8 años, entonces ella sí estaba estudiando su universidad en Asia. Pues ella se fue a estudiar su universidad en Tailandia, que tuvo la oportunidad. Estaba estudiando arquitectura allá, que es un tremendo país para estudiar esa carrera, ¿no? ¿Y tu papá diplomático? Mi papá fue como diplomático a Tailandia. Y era embajador de Tailandia y cónsul para otros 4 países de Medio Oriente y Asia. Entonces, yo voy al barbecue, le digo, claro que sí, perfecto, me sumo al plan. Y mi hermana me dice, mira, yo tengo un amigo, como que, porque pensando en que yo iba a estar aburrido, me dice, yo tengo un amigo allá, como a manera de convencerme, aunque yo soy mucho apuntarme a los planes y... yo tengo un amigo allá que es español que cuando era joven hacía magia, se llama Javier, era mago. Y yo, wow, increíble, no sé qué cosa, quiero que me lo presente. Llegamos al barbecue este de las embajadas y lo primero que hago es preguntarle a Jimena, mi hermana, yo le digo, ¿dónde está Javier? Muéstrame cuál de todos estos tipos, los más viejos, los no tan viejos, ¿cuál es Javier? Me lo mostró y yo fui allá directo, oye, yo me presenté, a mí me encanta el arte, no sé qué cosa, quiero ver magia. No, lo que pasa es que ya yo no hago magia. Yo hice magia por muchos años, tuve una carrera como mago en Tailandia, en España, pero ya no hago magia. Yo no puede ser, no sé qué cosa, hazme magia. Y como buen niño, yo siempre he tenido esa personalidad como muy curiosa, muy incisiva, muy intenso, se podría ver de alguna forma con las cosas que me gustan. Tuve detrás de él, hazme magia. Él me dijo no. Pasaron un par de horas. Ya se habían tomado un par de tragos, se soltó un poco Javier y yo estaba detrás, hasta que en un momento como que para que lo soltara me dijo, te voy a hacer algo de magia. Y jamás se me olvidará, me hizo un efecto de magia en donde él agarró un rubber band de una liga, de hule, una liga, la rompió, pidió un anillo, puso el anillo adentro del rubber band de la liga, ¿verdad? Y quedó el anillo colgando de la liga y él, como la rompió, la agarró por ambos extremos. La inclinó de forma diagonal y hacia arriba. Obviamente el anillo quedó en la parte baja, en la mano izquierda, que era la parte baja, y comenzó a silbar y el anillo comenzó a escalar hacia arriba, hasta que llegó a la parte de arriba. Y eso a mis 12 años me voló la cabeza. Y quedé totalmente fascinado por esa experiencia que acababa de ver, que acababa de vivir. Y pasé entonces de molestar a Javier con esa misma intensidad a molestar a mi papá, decirle, yo no sé cómo vas a hacer, yo no sé qué es lo que tiene que pasar, pero yo quiero aprender a hacer magia. Y ese fue el día cuando yo me enamoré de la magia y de ahí entonces mi papá movió cielo, mar, tierra, lo que tuvo que hacer y me consiguió clases de magia con un mago tailandés muy famoso, que en ese momento era muy famoso en Asia, y ahí entonces arranqué yo.
O sea, que no hablaban el mismo idioma para empezar. No, nos comunicábamos en inglés. Obviamente el inglés, y dependiendo de la persona, es un inglés bien rústico. Yo también a los 12 años tampoco es que era muy fluido en inglés. Pero ahí nos fuimos. Y una cosa que tiene la magia, que años más tarde descubrí, que fue lo que nos permitió, a pesar de que no teníamos ni uno de los dos un idioma nativo en el cual comunicarnos, es que la magia es universal. Como arte. Yo ya años más tarde y en mi carrera como ilusionista me he presentado en 3 continentes, más de 15 países y he hecho magia para personas a las cuales en realidad no nos podemos entender e igual entienden perfectamente lo que estoy haciendo. Entonces, la magia tiene ese concepto de que es universal y es en el mismo idioma que todos entendemos que son emociones. O sea, el que ve una carta que es roja y es un 8 y yo la transformo en un 9 y es negro, la sorpresa es la misma, Claro. sin necesidad de decir una sola palabra. Entonces, esa es una de las cosas que creo que me fascinó de la magia y de una forma u otra él me enseñaba cosas y sí, obviamente hablábamos inglés y nos podíamos comunicar un poco y de ahí comenzó entonces mi pasión y mi obsesión con la magia. Yo regresé a Panamá, se lo conté a mi mamá y mi mamá, como venía de todo este núcleo familiar que te he contado, me dijo, vamos para adelante. Y por su trabajo, ella viajaba mucho y cada vez que ella viajaba me traía algún libro porque no existía YouTube en ese entonces ni de a dónde poder buscar recursos. Aquí en Panamá no había muchos lugares a donde aprender. No había realmente con quién aprender magia aquí en Panamá. Entonces me dediqué a los 12 años a través de la lectura y de libros que mi mamá me conseguía cuando viajaba a comenzar a entrar en el mundo de la magia. Ok. O sea que tenías 12, regresaste con 12 todavía. Exacto. Y de ahí empezaste, digo, obviamente con la escuela y todo, a estudiar y prepararte para... Exacto. O sea, al principio fue algo muy, muy pasional, como algo que, como si me hubiera picado un bicho y no me lo podía sacar de la cabeza. O sea, fue una fiebre que me entró y al principio lo hacía muy personal. O sea, como algo que me encantaba y mi mamá me traía un libro y entonces pasaba de ese libro y me pasaba, me acuerdo perfecto, fines de semana enteros encerrados en mi cuarto, que salía que sí a comer y después regresaba a mi cuarto y me encerraba a leer, a practicarme frente a un espejo que tenía, a practicar, a hacer esto, a inventarme cómo yo lo iba a presentar y tal. Y así llegó el momento donde entonces me presenté por primera vez en un evento familiar. Teníamos como un almuerzo familiar y yo les dije, hey, les quiero hacer un par de trucos de magia. Y así pasé 2 años entre que mi mamá me traía libros y yo practicaba y le hacía a mis amigos en el salón y le hacía en mis cenas familiares y ya toda mi familia ya estaba aburrido que le estuviera correteando para mostrarles el mismo truco 10 veces. Y así me fui hasta que a los 14 años, 2 años más tarde, hice mi primer show donde me pagaron $25. Ok. Para un cumpleaños de niños, yo siendo un niño, el sobrino de una muy buena amiga de mi mamá estaba cumpliendo, no sé, creo que como 9 años y yo fui a hacer magia a mis 14 años y esa fue la primera vez que me pagaron. Entonces pasó de ser como un hobby en ese momento sin saberlo, pasó de ser un hobby o una pasión a algo que por su definición, digamos, de diccionario, se volvió un acto profesional. Recibí plata a cambio de hacer o dar un servicio. Claro. Y de ahí para adelante entonces comencé a construir una carrera que inició como yo siendo ilusionista. O sea, y tú dijiste, aquí hay algo, me apasiona y aparte me pueden pagar por esto, voy a darle con todo. O sea, quiero ser un profesional. Exacto. Entonces comencé a ver eso y de un cumpleaños me llamaron al otro y del uno al otro y del uno al otro. Y entre eso de que vi a mi abuela actuar en teatro y para los que conocen de teatro o han estado en una producción de teatro, tú te preparas meses, te aprendes un guión entero de memoria by heart para presentarte un par de noches. Entonces, con esa misma filosofía, mi mamá siempre me decía, Juan David, ahora que te están pagando, tú te debes a tu público. Tú no improvisas, tú no llegas sin saber cuál es el rundown de lo que vas a hacer, tú no llegas sin practicar nada. Tú te debes a tu público, no importa si son una persona o si son 100 personas, ¿verdad? 2 años más tarde, yo a los 14 años tuve la oportunidad de regresar a Tailandia después de haber 2 años de estar practicando y mostrándole a mis compañeros y tal, y ya tuve esas primeras experiencias cuando recién comenzaba ese año donde cumplí 14 y pasaron todo ese primeros meses hasta llegar a final de año. Yo regresé a Tailandia y en Tailandia ya después de 2 años de estar practicando tuve la oportunidad de presentarme obviamente a través de la embajada de Panamá y con mi papá me presenté en una cena, por ejemplo, de la Casa Real de Tailandia.
frente a embajadores ya de Inglaterra, diferentes países de Latinoamérica, España, etc. Participé ahí en el evento ese a la Casa Real. Me vio una señora que organizaba algo que se llama el Thailand Music Festival. Y me presenté con 14 años como frente a 1.200 personas en el Thailand Music Festival. Y de ahí entonces, ese fue el momento, regresando de ese segundo viaje a Tailandia, que yo dije, aquí hay algo. Claro. Ya no son los $25 de ese cumpleaños, un par de cumpleaños más, sino es yo, Juan David, a mis 14 años, parándome en un escenario frente a 1.200 personas, haciéndolo en inglés, sabiendo la dificultad que tiene eso, y a pesar de eso, atreverme a hacerlo. Aquí hay algo que yo puedo construir. Y a su vez, por esa, digamos, separación de mi mamá y de mi papá que sucedió muy temprano, mi mamá siempre fue una persona que yo vi mucho volcada al trabajo, una persona muy dedicada, muy trabajadora, etc. Y yo encontré a través de la magia como algo en lo que yo pude comenzar a trabajar desde temprano. Y desde los 14 años que comencé, no he dejado de trabajar desde entonces. Entonces, tengo una edad donde todavía soy joven, pero tengo 15 años de estar trabajando, de estar inventando, de estar ofreciendo paquetes, saliendo a ofrecer mi producto, etc. Y eso me ha ayudado a construir una serie de habilidades, y también me ayudó en su momento a crear una muy buena relación con el dinero, a entender de que me costaba conseguirlo. Mi mamá también me comenzó a dar esas libertades a temprana edad, de que como yo estaba ganando dinero, ella dejó de comprarme cosas para que yo mismo, con mi dinero que producía, yo me comprara. Claro. Y entendiera el valor que había en ese intercambio y demás. Y eso creo que me ayudó a formarme desde muy temprano. O sea, en todo lo que acabas de contar encuentro varias cosas que rescato, porque como bien dices, a muy temprana edad fuiste creando como o sea, creando tu propio carácter, tu personalidad, como que tu motivación para seguir haciendo cosas. Primero, anécdota personal, el tema del teatro y del showbiz, o como le quieran llamar, efectivamente la gente suele ver como que ese momento en el que el actor está presentándose y te divierte y te entretiene, y tú te vas a tu casa quizá con una idea como que qué cool, esta gente viene, se para ahí 2 horas, hace reír y algo se ganan o se imaginarán que ganan plata. Mi hermano es actor, productor, escritor de teatro. Monstruo. El man vino así también peladito y hizo una carrera brutal en teatro, le apasiona. Hoy en día está en Madrid persiguiendo su sueño de hacer una carrera de actor, audicionando, de todo. Pero aquí en Panamá hizo mucho teatro y televisión y todo. Y yo lo veía, o sea, al sol de hoy yo todavía veo, obviamente iba a todas sus obras, me emocionaba, me daba como estrés y todo. Y veía todo lo que el man ensayaba, se preparaba, etcétera. Y para mí era como que bestia, man. O sea, y sabía cuánto ganaba también. Era como que, man, o sea, tú vienes sacrificando por meses todas tus tardes, noches. O sea, sales del trabajo a meterte allá no sé cuántas horas, no tienes fin de semana, ensayas un domingo para después presentarte este periodo de tiempo y ganarte esta plata. Entonces, efectivamente es una profesión y una carrera sacrificada también. Yo tuve la oportunidad de hacer un debut y despedida en teatro. Digo, yo en la escuela era muy de arte, o sea, y participaba en todas las obras, en todos los shows. O sea, era ese niño que las profesoras de teatro escogían para los papeles y todo. Creo que tenía en esa época quizá otra personalidad. Después fui como cambiando. O sea, hoy en día me gusta hablar, hablo en público sin problema, pero ya digamos que show como que no... Hay como una raya ahí. O sea, no fue algo que me apasionó de ahí en adelante. Pero aquí en Panamá, a raíz de que mi hermano estaba súper metido y empecé a tener amigos también en común del teatro y tal, me invitaron a participar en una obra donde éramos producción y actores también. Y ahí realmente yo experimenté lo que era. Y efectivamente era desde mucho antes preocuparte de
el costo y la inversión y cómo ibas a vender boletos y tú mismo salir a vender boletos, meterte todas las tardes después del trabajo a ensayar, repetir lo mismo una y otra vez para después entonces tener las 1 o 2 semanas de funciones. Sí. Donde de nuevo no tenía fines de semana porque el fin de semana era donde más se llenaba la vaina. Entonces yo digo, lo disfruté en esos momentos, pero al mismo tiempo lo sufrí porque yo era como que, o sea, esto no me apasiona tanto para lo que estoy sacrificando y lo que me estoy ganando. Entonces, 100%. Con esto quiero como que el que está escuchando y se imaginaba, o sea, y te escucha a ti decir, mi mamá, mi abuela, teatro, y yo hice, es como que sí, suena divertido, pero hay un sacrificio detrás. Y eso me lleva a otra cosa que mencionabas, que es que de muy niño justamente vivir en una casa de artistas donde efectivamente valoraban y veían el arte como algo mucho más allá del público que se entretiene del artista, generó en ti una disciplina, o sea, como que, ok, sí, cool hacer teatro, pero hay todo esto, estas responsabilidades y obligaciones detrás con las que debes cumplir por más que sea divertido, por más que a ti te divierta, tienes que ser disciplinado y consistente en hacer lo que vas a hacer, y incluso con la magia y con todo. Otra cosa es el tan pequeño, y digo, ahí lo puedo entender porque naturalmente vivías con gente que era como outspoken y que salía al público, entonces quizá, y tú me lo dirás, pero quizá nunca supiste lo que era miedo al público. Eso yo creo que es un tema que ha salido varias veces y sí me han hecho esa pregunta y sí he escuchado como esa mala concepción que hay alrededor del tema. Ojo, yo tengo 15 años de estarme presentando. Me he presentado en todo tipo de escenarios, frente a todo tipo de personas, en todos los niveles y en diferentes lugares. Y al sol de hoy todavía me dan mariposas en la barriga cuando uno se va a presentar. Yo creo que eso, y esto es bueno que lo escuchen de mi persona y se lo podrán preguntar a otras personas y te dirán lo mismo, porque eso te hace entender y te hace caer en cuenta de que es algo que a pesar de ese feeling se puede trabajar para sentirte cómodo. Yo me siento muy cómodo en un escenario y tú me das un micrófono y no me importa quién esté al frente ni cuántas personas, yo me siento cómodo, esté preparado o no esté preparado, porque eso me lo he dado ya a los años. Obviamente prefiero estar preparado, porque tú me das un micrófono en un lugar y estás en una congregación y me dice, háblales media hora o entretenlos y yo me subo ahí y hablo. Eso me ha hecho sentirme cómodo, la práctica y la repetición. Pero ese sentimiento de que uno le da, de que uno siente que se puede paralizar, que se te puede quedar en blanco la cabeza cuando vas a una presentación, eso siempre va a existir. No hay un momento donde no exista. Pero detrás de eso está la realidad de que estos son habilidades que se trabajan y que se adquieren. Y todo el mundo lo puede adquirir. No existe la persona que sea como una roca y no pueda cambiar el hecho de que puedes mejorar tus habilidades de hablar en público, de que puedes mejorar tus habilidades de cómo contar una historia y conectar con la gente. Eso se adquiere y eso se practica. Entonces, si bien es cierto, había ese background y había como ese empuje y esa naturalidad de verlo a, ¿sabes? Mi abuela a actuar, a mi mamá también que le encantaba la actuación y que le gustaba la música y demás, y yo estar en escenarios desde pequeño, sí había ese empuje y sí había como ese soporte, pero no soy yo el mismo que se presenta hoy 15 años más tarde que el de 12 años que se presentaba siendo tímido y le sudaban las manos y se metía las manos a los bolsillos y no sabía dónde poner las manos, etc. Entonces, ese sentimiento va a estar, pero se puede trabajar por encima de él. Claro. Total. Y sí, por eso hay Josh Díaz, por ejemplo, que está dando sus talleres de public speaking y todo ese tema. O sea, en efecto, y es algo que no solo para teatro o tema de montarse en una tarima, muchas veces para poder hablar con confianza en una reunión de trabajo, en una presentación de la universidad, de lo que sea, o sea... Ahí sobre ese punto voy a dejarles esta pequeña anécdota que creo que es importante para todo el mundo que lo escuche. Warren Buffett, uno de los inversionistas más importantes de todos los tiempos, que seguramente lo conocen o han escuchado su nombre, estés o no estés en finanzas. O sea, este tipo es una mente brillante y uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos.
Él una vez le preguntaron que dentro de sus inversiones, cuál él podría poner alto en esa lista como de sus mejores inversiones de la vida. Y él dijo que una de las mejores inversiones que él ha hecho en su vida fue haber tomado, como en 1963 por allá, un curso de public speaking de Dale Carnegie. Porque cuando él tenía 21 años y él tenía la visión en su cabeza de lo que él quería lograr, él sabía que él quería poder recaudar dinero de otras personas para invertirlas porque era apasionado por la bolsa, etc. Él estaba muy claro y él siempre lo supo de que si él no sabía cómo contar esa visión suya y transmitir ese mensaje que estaba atrapado en su cabeza, él estaba muerto. Entonces, fíjate, un man que ha recuperado y ha amasado millones, de cientos de millones de dólares, que te diga que una de las inversiones más grandes que ha hecho en su vida y más importantes, y una de las inversiones que sin duda alguna él sabe que lo llevó al éxito, fue aprender cómo comunicar y mandar un mensaje y contar una historia. Entonces, eso aplica muy bien, como tú dijiste, para toda persona. No me importa si trabajas en un corporate, si trabajas en tecnología. No se trata de lo que sabes, se trata de lo que la gente percibe de lo que tú sabes. Total. De cómo lo comunicas y más todavía justo en esta época de locos que estamos viviendo con todas las herramientas y toda la conectividad que tenemos hoy en día, donde prácticamente cualquier persona con un celular puede convertirse en comunicador, en periodista, digo, guardando el respeto a la carrera pero literalmente es lo que está pasando. O sea, vemos los reportes de como que qué sueñan los jóvenes de carrera y el youtuber, tiktoker, y es como que, ok, efectivamente hay gente haciendo plata de eso, pero entonces ahí es donde entra esa herramienta de saber comunicar un mensaje, de saber crear contenido, de saber dirigirte a múltiples personas y audiencias. Y ahí te quería preguntar otra cosa que es, dentro de todo el tema de hablar en público, de presentarse especialmente, de hablarle a muchos o venderle lo que sabes a muchos, entra el famoso o surge el famoso síndrome de impostor. 100%. ¿Esto es algo que viviste en esa corta edad o más adelante que ya uno va como adquiriendo esas, no sé cómo decirlo, como que a medida, cuando uno es niño, como que uno está ausente de los problemas del mundo? Y a medida que vas creciendo, vas como internalizando cosas que no necesariamente te aportan nada bueno, pero que te hacen dudar a veces de ti mismo. Sí. Para mí ese tema que por supuesto ha existido y lo he confrontado una y mil veces, he llegado al punto donde veo el síndrome del impostor como un indicador de algo positivo. Okay. Por lo siguiente, porque creo que cuando ese pensamiento llega a tu cabeza es porque tú te estás exponiendo a un tema nuevo en el cual reconoces que no necesariamente eres un experto, pero por haber llegado a ese tema nuevo, para que te llegue ese síndrome de impostor a la cabeza, quiere decir que algo nuevo estás aprendiendo. O sea, que estás en camino de aprendizaje hacia eso que te motiva, hacia eso que te genera curiosidad. Ya sea que estás aprendiendo por necesidad, porque estás en un trabajo nuevo, ya sea que estás aprendiendo porque estás guiado por tu curiosidad y tienes un tema que te fascina y te despierta ese fuego por seguir consumiendo contenido. Entonces, la forma de reencuadrar ese concepto para mí del síndrome de impostor es que imagina que tienes una escalera compuesta por 10 escalones. Si yo, Juan David, comencé a aprender de un tema y yo decido compartir de él y ya yo pasé el primer peldaño, si bien es cierto, yo puedo hablar desde ese primer peldaño, no ser el experto del mundo, no ser un experto mundial reconocido a nivel mundial ni nada por el estilo, pero yo puedo hablar a todas esas personas que están en el peldaño 0 y que necesitan dar ese paso al peldaño 1. Entonces, no existe realmente ese síndrome del impostor. Sí, no eres un experto mundial, todavía tienes para seguir aprendiendo, pero de que lo que yo tengo para compartir tiene para impactar las personas que no han dado el paso que yo lo di, tienen para impactarlo. Entonces, así, cuando estás en el peldaño 5 de las 10 peldaños que existen en la escalera, le puedo hablar al que está en el 4, en el 3, en el 2, en el 1 y en el 0. Para que se ahorren todos los golpes todo el tiempo, puedan tomar atajos y que sea mucho más productivo su tiempo en eso en lo que se están metiendo por escuchar a alguien que ya está en el peldaño 5. Claro. Entonces, a pesar de que ese pensamiento pueda llegar a tu cabeza, reconoce de que has hecho un trabajo por aprender de un tema nuevo, o sea que estás bien encaminado.
Si no estuvieses aprendiendo nada nuevo, si no tuvieses la intención de compartir nada nuevo, a nadie le llega... Nadie está jugando PlayStation y le llega el síndrome del impostor a la cabeza. Te llega apenas quieres y sientes que tienes el derecho de compartir sobre algo que te gusta, que te apasiona y que estás aprendiendo. Justamente eso entonces te indica que estás en un buen camino. Claro. Súper buena analogía. Me encantó lo de la escalera. Estoy de acuerdo. El tema de... Yo siento que cuando uno se toma el esfuerzo de aprender algo, y aprender hoy en día significa ver horas de YouTube o horas de podcast o coger un libro y realmente procesarlo, eso te da un escalón, efectivamente. O sea, así como tú hiciste eso, hay un montón de gente que no lo hizo ni lo está haciendo. Eso automáticamente te pone un escalón arriba de toda esa gente. Y disculpa que te interrumpa. Y el día que alguien se vuelva ese Elías que está por agarrar el primer libro, y tal vez no sea su naturaleza agarrar un libro, pero tú posteaste un video hablando de lo que aprendiste entre ese primer libro donde estás ahorita, le estás siendo de servicio a ese Elías de antes. Hay una frase que me gusta mucho que dice que uno está mejor capacitado para ayudar a quien tú eras antes. Entonces, bajo esa filosofía, el documentar y compartir no es un tema... Es un tema personal, por supuesto, porque al final también cuando tú compartes es la mejor forma de aprender. Compartir es la mejor forma de aprender. Enseñar es la mejor forma de aprender realmente. Pero al hacer eso, lo veas o no lo veas, estás siendo de servicio para la comunidad, para las personas que te rodean. Antes era para un círculo cercano, hoy día es para el mundo entero, porque me pueden ver personas de Chile, me pueden ver personas de Estados Unidos, me pueden ver personas en España, y yo estoy compartiendo ese proceso entre que estaba en 0 libros y voy en 3 libros. Si hay alguien en ese gap, yo te puedo ayudar, ¿entiendes? Claro, y ahora, el que ya lleva 50 libros, pues tengo para ayudar desde el que está en 0 hasta 50. Tengo para ayudar el que está en el paso 48 al 50. Entonces, el documentar y compartir no es un tema solo personal de que lo quiero hacer por mí. Tienes que verlo desde otro lado. Cada vez que lo haces, estás siendo de servicio. 100%. Y sí, y cada uno en su línea, en lo que le apasiona, en lo que le gusta. Por eso a mí, cuando amigos o gente me dice como que, hey, quiero hacer algo, o sea, llevo tantos años trabajando en esta empresa o haciendo esto y quiero hacer algo por mí mismo, aparte, independiente, qué sé yo. Siempre mi consejo es como que, ok, eso que has aprendido por tantos años te hace un experto o te da un nivel que otra gente no tiene. Entonces, muchas veces cometemos el error de ver, y lo hablábamos en tu podcast también, como que qué otra cosa o qué cosa nueva hago, y la realidad es que muchas veces tenemos en nuestro poder ya un conocimiento y una experiencia que podemos poner al servicio de otro, quizá en un modelo que no habías probado antes. O 100%. 100%. Y yo me identifico mucho porque... Digo, también en el podcast ya me tocó a mí echar mi cuento, pero en efecto después de todos esos años que yo experimenté de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, llegué a este punto donde me reencontré con una pasión que desde que decidí tomarla y dije, esto es lo que voy a hacer y punto, que es, quiero hacer e-commerce con Shopify específicamente. Si cuento desde antes de hacer la agencia, obviamente son más años, pero con la agencia llevo 3 años y medio enfocado únicamente en eso. Y hoy, para bien más que para mal, la gente que me conoce me identifica como que Shopify Elías. O sea, inconscientemente, obviamente sí quería ser el pro en Shopify, pero yo no estaba trabajando para eso. Estaba trabajando para mis clientes y producir. Y eso incluso ha llevado a que hoy Shopify le dé ese reconocimiento a Simplify y a Elías de ustedes son los manes de Shopify ahí. Y en gran parte, para volver a aterrizar en este punto que creo que es importante y lo vuelvo a mencionar para que quede como bien cementado en la cabeza de las personas, de que viene
justamente de esa pasión que tú tenías y de ese compartir. O sea, este espacio que tú tienes aquí, que sé que traes temas de emprendimiento, de e-commerce a la mesa, lo que estás haciendo es ayudando de forma gratuita y abierta al que está en el peldaño 0, 1, 2, 3, hasta el peldaño en el que tú te encuentras. Y tú tienes personas que están 15 peldaños todavía arriba tuyos, tienes otras que están 50 peldaños todavía arriba tuyos, pero tienes personas que están 50 por debajo, 50 peldaños por debajo, debajo tuyo. Entonces, en esas ganas de compartir eso que la apasiona, generalmente mucho viene cuando la gente comienza a documentar y compartir, es porque tienes en el centro algo que realmente te apasiona, te gusta y quieres ponerlo allá afuera. Total. Wanda, creo que los que han visto hasta ahora, no sé cuánto tiempo va, pero se habrán dado cuenta que eres una persona que ha experimentado muchas cosas y no vamos ni por la mitad de lo que has vivido y lo que has hecho, pero se ha dado cuenta que eres una persona con una capacidad de comunicar y expresar conocimiento, pero también mucho de tu propia mentalidad, de tu propio mindset, de cómo llevas las cosas, de cómo llevas tu vida. Y eso me lleva a tu parte de speaker, a tu parte donde efectivamente más allá del tema magia, porque sé que lo combinas de una manera u otra, es ese rol en el que le hablas a gente sobre mindset, sobre lifestyle, y quiero entrar ahí, como que obviamente eso no viene de la magia, viene de las experiencias vividas a lo largo de tu vida. Sí. Para dar como un poquito de contexto ahí y de dónde nació esto, y siempre fue un tema muy latente en mi persona, solo que vamos a como armar un poquito el timeline. Por experiencias personales de la vida, como tú dices, a temprana edad yo comencé a involucrarme con temas que yo estaba necesitando. Fue un tema de necesidad para mí. Yo quise a los 15 años comenzar a aprender a entenderme mejor, a entender cómo funcionaba mi mente, mis emociones, por qué me sentía como me sentía, por qué las personas que estaban alrededor mío actuaban como actuaban. Entonces, eso a temprana edad me llevó a vincularme con temas que tal vez no son temas recurrentes para un pelado de 15 años, ¿no? Y esa indagación que yo comencé a hacer en estos temas me comenzó a hacer sentirme cada vez mejor y mejor. Y me ayudó a superar situaciones personales y a ayudar a facilitar, digamos, el proceso para personas cercanas mías por esta situación que había vivido. Entonces, cuando yo me di cuenta que eso me estaba ayudando a mí, yo siempre tuve en la cabeza de que dos cosas. Uno, que me gustaría compartirlo tal cual como lo hacía con el arte de la magia que me apasionaba y quería que más gente viera el arte de la magia y lo disfrutara y se emocionara y se sorprendiera, etc. Y dos, a mí me llamaba mucho la atención de que esto me había hecho tanto bien a mí, pero que a mí nunca, previo a este momento que fue por mis necesidades propias y por mi indagación y por mi curiosidad por entenderme, nunca me habían hablado de esto ni en la casa realmente, ni en la escuela, años más tarde, ni en la universidad. Entonces, cuando comencé a ver esta coincidencia que había o esta similitud de que los lugares que nos forman, que realmente son tu casa, la escuela, la universidad, tal vez tus grupos de amistades, no tocaban estos temas, comenzó a cada vez a ser más latente en mí esas ganas de compartir sobre estos temas. Llámese inteligencia emocional, principalmente para mí es uno de mis temas como base en todas las conferencias que yo comparto. Y creo que es algo tan valioso, pero por alguna razón hemos caído en go through the motions, como dicen, o en ir en el día a día o en la corredera, que solamente nos centramos en, y que no tiene nada de malo, son habilidades hiper necesarias, pero nos centramos que si en el Excel, en la finanza, en la cosa, en lo otro, en en las habilidades, y no tocamos estos temas que para mí son súper importantes a nivel personal. Y yo creo fielmente que cuando la persona está más equipada para navegar la vida, va a ser mejor en el Excel, va a ser mejor en la finanza, va a ser mejor en el e-commerce, va a ser mejor en los negocios, si está mejor equipada para regularse y atenderse a él como persona primero. Porque uno no puede dar nada de lo que no tiene adentro, ¿verdad? Como colaborador, como dueño de empresa, como emprendedor. Entonces,
siempre tuve en mi cabeza esta idea de querer compartir esto con personas, amigos. Primero lo compartía y siempre traía estos temas a colación con amigos. Pero no había tenido la oportunidad de hacerlo de lleno porque comencé a hacer magia desde los 14 años, después a los 18 años o 19 entré en la televisión, trabajé en tele por 5 años, después entré a Voxit como socio y fue un proyecto que ha sido un proyecto maravilloso. Estamos en Brasil, estamos en Estados Unidos y los últimos 6 años estaba ahí metido. Hasta ahora, diciembre del último año, diciembre del 2022, que dejé todos los proyectos que tenía andando, obviamente con las personas encargadas en cada lugar, pero después de 10 años, o sea, no de 10 años de trabajar porque lo hacía desde antes de los 14 años, pero 10 años que salí de la escuela, digamos, y comencé a trabajar de lleno en alguna corporación o proyectos que me invitaban o proyectos personales y demás. Es primera vez desde entonces que he soltado todo y me he dedicado 110% ahora a este tema que me apasiona y que con todas las experiencias recopiladas siento que estoy en la posición perfecta para entrar a trabajar ya directo con personas y organizaciones. Que lo había hecho anteriormente, sí, pero que lo hacía esporádicamente también es cierto, porque entre los proyectos que manejaba y demás no me daba tiempo para centrarme en esto. Ahora, desde diciembre de 2022, y bueno, realmente pasé los primeros 5 meses de este año en otro proyecto que me involucré. Siempre he estado metiéndome en proyectos, porque soy una persona muy inquieta, me gusta agarrar experiencias, pero digamos que oficialmente hace mes y medio estoy por primera vez en la última década con 110% de vuelta para atrás para Juan David, para centrarse en esto. Conferencias corporativas, capacitaciones a equipos en 5 áreas principales, que son liderazgo, inteligencia emocional, ventas, comunicación efectiva y trabajo en equipo. Que para mí ahí entre esas 5 cosas tienes los 5 pilares para que tu equipo se logre integrar con la visión de quien está arriba y que todo eso esté integrado, digamos, como dicen, verticalmente, que se entienda, que la gente pueda trabajar de forma compaginada y que puedan abrirse espacios para tratar de estos temas, ¿no? Y como bien mencionaste, para mí se volvió el canal perfecto para llevar una de mis más grandes pasiones y utilizarla como una herramienta de comunicación. Entonces hoy día capacito equipos, trabajo dentro de organizaciones con capital humano, que es en realidad lo que más disfruto, y uso la magia como una herramienta de comunicación para llevar los mensajes. Brutal. Ok, varias preguntas. La primera es cuando te refieres a que viviste una experiencia personal y a raíz de eso te empezaste como a cuestionar cosas, a tratar de entenderte a ti mismo, entender cosas. Obviamente no puedo evitar pensar en salud mental, terapia, etcétera. O sea, estamos hablando de que en ese periodo buscaste algún tipo de ayuda profesional, tipo psicólogo, terapeuta, para cuestionarte e indagar sobre eso, o estamos hablando de que literalmente tú solo, un adolescente de 15 años, se sentó a mindfulness, tratar de entender lo que le estaba pasando en su vida y a su alrededor. Claro. En realidad, mira, te soy muy sincero. En aquel entonces no fue a través de un profesional, de forma física. Okay. Fue a través de lo que yo siempre he considerado que existen mentores y lo que a mí me gusta llamar mentores a la distancia. Okay. No fui a un consultorio con una psicóloga física, pero leía libros de psicólogos. Okay. No fui a un consultorio con alguien, no sé, una psiquiatra o lo que fuera para tratar estos temas y para tratar de superar la pérdida que había tenido, pero leía libros acerca de eso. Miraba videos acerca de eso. Iba a eventos acerca de eso. Habían congresos de psicología y yo me apuntaba e iba, como si estuviese estudiando la carrera de psicología y nunca estudié carrera de psicología. Entonces, para mí fue un tema de apoyarme en los mentores a la distancia, que creo que es una de las cosas más poderosas que hay. Estamos hablando que tenemos a nuestra disposición mentores que existieron hace 2000 años. Nunca los vas a conocer en persona, pero son tus mentores y están ahí esperando que converse con ellos. Y ese fue mi camino. Esa fue mi forma de hacerlo y esa fue la forma en la que a mí me funcionó. Y así fue para mí. Yo tuve la bendición de que desde temprana edad mi madre me inculcó el hábito de la lectura. Entonces yo reconecté a los 15 años, lo dejé por un rato, yo te diría que a los 13, 14 años ahí, entre que comencé ahí a las primeras fiestecitas, los 13 años,
el deporte, había dejado la lectura, pero después de esa situación me volví a apoyar mucho en los libros y en la lectura. Y a través de esos canales encontré las preguntas y los temas necesarios para irme sanando a través de estas conversaciones que tenía entre mi persona y estos mentores que encontré a la distancia en los libros. Ok. O sea, la verdad me parece impresionante de alguna manera porque especialmente a esa edad y a cualquier edad, yo hoy todavía pensaría que me costaría mucho trabajo lograr algo así porque para poder, o sea, tu manera de hacerlo fue una manera como estudiosa e introspectiva, por decirlo de alguna forma, que a esa edad, tú lo acabas de decir, empezaron las fiestas, empezaron los parkings con amigos, deporte, un millón de otras cosas antes que meterte en tu cuarto a leer y no a leer cómics o sci-fi o qué sé yo, sino a leer algo tan deep como temas de psicología y de mentalidad. Y aparte, esa disciplina que se necesita, porque yo sí confieso que soy súper mal lector, me encanta aprender, me encanta el self-education, pero necesito otros caminos, necesito audio, yo soy de audiolibros, pero aún así, mientras los estoy escuchando, mi cabeza está, o sea, escucho un concepto y ya quiero dejar el libro para ir a saltar. Exacto, entonces a eso quería llegar. Es como que, o sea, tú te sentaste ahí dentro de todo lo que sea que te estuviera pasando a esa edad a decir, no, yo voy a leer esto, voy a consumir este conocimiento, voy a reflexionarlo, voy a interiorizarlo. No es común, o sea... Sí, no, o sea, definitivamente cuando lo miro en retrospectiva no es un camino común. Por eso siempre lo digo cuando termino hablando de estos temas, de que no es habitual que un pelado de 15 años esté en contacto con estos temas y de que eventualmente termine cogiendo un gusto por estos temas. Por entenderme a mí, por entender cómo se comportaba la gente, por entender por qué la gente hacía lo que hacía. Entonces comencé a indagar de todos estos temas y un tema me llevaba al otro y un tema me llevaba a un estudio que hicieron clínico para entender cómo se comportaba la gente y por qué se comportaban como se comportaban. Entonces fue un tema que me terminó fascinando y creo que vino de la base que dije antes, de que al rato de estar en contacto con estos temas me comencé a sentir mejor. Claro. Entonces pasó de ser algo etéreo, de tal vez una tesis de esto me podría ayudar a esto me está ayudando. ¿Qué pasa con todo? Desde el que va al gimnasio y se empieza a sentir mejor y a verse al espejo mejor, se obsesiona con el gimnasio y con tantas cosas, o sea... Pero sí no deja de sorprender que, de nuevo, un tema tan deep y como de mental, o sea, de sentimientos, de cosas muy profundas, hayas logrado como esa capacidad. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta, que es, y mencionaste en varios momentos y te quería interrumpir, es ¿cómo no terminaste estudiando psicología? Teniendo esa capacidad a esa edad. Porque yo te digo, mi decisión de estudiar ingeniería de sistemas, yo a los 13, 14 ya sabía que quería eso. Ni siquiera sabía cómo funcionaba la universidad, pero yo sabía que quería eso y era por mi obsesión con la computadora. Ahora, tú eres una persona que estaba a los 15 años obsesionado con entenderse a sí mismo, entender a las personas, leyendo cosas que leían gente de universidad, maestría, doctorado. Es una buena pregunta, pero mira, voy a poner en la mesa un tema que lo he conversado obviamente en otros espacios y puede ser un poco controversial, pero es a donde yo estoy parado. A mí siempre me gusta poner una línea muy bien trazada, ¿verdad? Entre los conceptos que tenemos de escolaridad y educación, ¿verdad? Y creo que estamos... No sé si la palabra es adoctrinados a creer o estamos muy condicionados a creer de que una cosa es la norma y la otra no. Escolaridad es lo que sucede en tu vida académica, ¿verdad?
Y por alguna misma razón, y entre estos temas e indagando en estos temas, en algún momento de esos años de juventud, entendí que la vida académica generalmente está trazada para tener un fin. Nadie va a la academia por 60 y 80 años, ¿verdad? Tú vas, estudias en universidad y algunos se quedan ahí. Hay otros que van y estudian una maestría y se quedan ahí. Hay otros que van y persiguen un doctorado y se quedan ahí. Pero el que fue hasta el doctorado que estudió en la academia 20 años, 30 años. Yo a temprana edad entendí y me casé con el concepto de la educación, no la de escolaridad. Okay. Entonces, entendí yo que sin tener que casarme con una carrera que realmente no me veía haciendo y ejerciendo como psicólogo, porque siempre he tenido eso dentro de mí de que me ha costado mucho encasillarme en algo y decir, yo soy Juan David el psicólogo, así como en su momento amo la magia y disfruto la magia, pero cuando tenía 18, 19 años dije, ya no soy Juan David el mago, soy Juan David guardia y hago otras cosas. Y eso me responde otra de las preguntas ya. Y hago otras cosas. Así mismo fue para mí. No voy a ir por psicología, pero voy a seguir aprendiendo de psicología. Claro. En las conferencias, hablando con personas que son psicólogos, en los libros, en los videos. Entonces, nunca sentí esa necesidad de tener que encasillarme o quedarme en esa carrera por sentir que por ahí es donde iba a aprender de eso que me apasionaba. O sea, totalmente válido y creo que es pregunta obligatoria. ¿Estudiaste alguna carrera universitaria? Sí, estudié. Estudié aquí en Panamá, en Louisville, para hacer la experiencia de 2 años aquí, 2 años afuera. Yo me pagaba mi carrera universitaria porque era la forma, digamos, de cómo apoyar en mi casa y demás. Cuando cumplí mis 2 años en Panamá, apliqué a una beca en el IFARU y por temas familiares de un expadrastro que tuve que nos hizo una mala jugada, para resumirlo. Me negaron mi beca al IFARU. No me pude ir al exterior y yo no iba a seguir pagando el costo de una universidad de Estados Unidos para seguir en Panamá. Y justo en ese momento me salió la oportunidad de trabajar en tele. Entonces yo dije, bueno, no ha pasado nada, las cosas en la vida pasan porque pasan, no me fui a Estados Unidos, arranco a trabajar en la tele. Y me cambié a una universidad en Panamá. O sea, panameña pues, sí. a una universidad que no era con miras a irme, como era Louisville, con miras a irme a Estados Unidos. Y tuve que cambiar de carrera porque no me convalidaban los créditos. Así que arranqué una nueva carrera como comunicación social, con énfasis en radio, con énfasis en producción de radio y televisión, que era lo que estaba comenzando a hacer, entrar en la tele. Pero en algún momento tuve un encontrón, no con nadie afuera, sino interna conmigo, de que yo estaba trabajando en el canal, salía en las noches para ir a estudiar a la universidad, a veces tenía mis shows en las noches, estaba trabajando para empresas, corporativos y demás, haciendo magia, etc. Y cuando llegaba a veces a las clases, que llegaba de todo un día, y cuando se trabaja en televisión tú metes jornadas largas, o sea, estamos hablando que a veces yo comenzaba a grabar en locación a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la noche, o sea, 11 horas para ir a la universidad. Y tuve un encontrón, nuevamente, no con nada externo, sino con algo interno, de que cuando llegaba a las clases, veía de que la clase estaba muy condicionada por el profesor que me tocaba. Habían clases que eran detestables, no porque no tuviese ganas de aprender, amo aprender. Y soy un aprendiz eterno, me considero un aprendiz eterno y aprenderé hasta que tenga la capacidad de seguir leyendo y consumiendo cosas. El profesor simplemente, lastimosamente, no, así como hay buenos financistas y malos financistas, hay buenos profesores y hay malos profesores. Sí. Y tuve un encontrón con que a veces yo llegaba a la clase y me sentaba ahí y pasaba 2 horas con un profesor desinteresado, con compañeros que no realmente tenían ganas por aprender. Entonces, en algún momento tomé la decisión y me alejé por completo de la parte académica. Entonces, yo nunca terminé una carrera universitaria. Y siempre me centré en mi propio aprendizaje, en tener esa mentalidad de ser un aprendiz eterno y de aprender de la vida y de mis experiencias laborales. Claro. Y eso obviamente no te evitó seguir tu carrera profesional y no sé si después de la televisión trabajaste en alguna empresa. Sí. A ver, yo estuve en televisión y en ese interín de televisión yo siempre tuve otras experiencias laborales. Trabajé también en la parte de entretenimiento en una revista, escribía para la revista, tomaba fotos, hacía coberturas de eventos y demás. Trabajé en seguros también por un rato. Estuve en la televisión on and off. Luego tuve un programa donde yo hacía toda la parte de producción tras cámaras. Escribíamos los programas. Era un programa que iba en vivo todos los días.
Y luego de ahí, saliendo de la televisión, que iba a regresar a hacer mis proyectos personales, tengo la oportunidad entonces de entrar a trabajar en tecnología, que es lo que he hecho por los últimos 6 años. Y soy fiel creyente de lo siguiente que voy a decir, que está atado con 2 ideas. Uno es la famosa frase de Richard Branson, que es una persona disléxica que ha creado un imperio, un empresario increíble, que hasta los, creo que era 8 o 10 años de que estaba into business, no sabía cómo se leía un plan de negocios, no nada, pero era un tipo con mucha creatividad, con mucha habilidad para contar sus historias y ha construido un imperio. Y él tiene esta frase que me identifico mucho con ella y que quiero que se queden con, que es que dice, si algún día tu vida llega una oportunidad y no te sientes listo, di que sí y aprende en el camino. ¿Verdad? Y esa es siempre la mentalidad que yo he tenido. Entonces me salió la oportunidad de trabajar en tecnología de la cual conocía cero. Y dije sí y voy y aprenderé en el camino. Y echa para adelante 6 años más tarde y es un startup del que soy socio. Hemos escalado a Brasil, a Estados Unidos. Trabajamos con el gobierno de Brasil, trabajamos con el sistema postal de Nueva York. Entonces creo que si uno tiene las ganas, la disciplina y la constancia y eres dedicado a lo que estás haciendo en el momento y quieres aprender, vas a aprender de lo que sea. Yo podría mañana entrar en un banco si alguien me abre las puertas y no sé nada de finanzas más que lo que uno podría saber de finanzas personales, y si me das la oportunidad yo voy a estar diligentemente ahí aprendiendo y en 3 a 5 años voy a ser una persona altamente capaz en finanzas. Entonces creo que por ahí va el tema. Total, y sí, totalmente de acuerdo, y es un tema también de actitud, de esas ganas de superarse, de realmente aprender, porque muchas veces también, digo, va detrás el tema del paycheck y, ajá, ¿y cuánto voy a ganar para yo hacer este sacrificio de aprender y tal? Y a veces es simplemente eso, es querer aprender. Yo, de alguna manera, mi camino al e-commerce me lo dio haber tomado la decisión de hacer un giro de carrera donde realmente, obviamente sí necesitaba la plata, porque yo también desde muy corta edad empecé a pagarme la carrera universitaria, todo, que ahí de nuevo estoy de acuerdo contigo. Yo, ¿cómo sería? Yo pasé por la carrera o la carrera pasó por mí. O sea, X. No le debo nada a la universidad, esa es la verdad. Aunque sí reconozco que hay cosas, hay cosas para las que sí necesitas una base escolar. 100%. Yo, por ejemplo, 100%. ahora ya bastante mayor, entendí que lo que yo hago, que es al final del día resolver problemas enfocado en la tecnología, se lo agradezco al álgebra y a la aritmética y a esa capacidad de resolver esos problemas de X y Y y algoritmos y tal, porque por más que yo hoy no me siente a programar líneas de código, que para eso está el equipo que se dedica a eso y se apasiona por eso, yo sí estoy en la capacidad de escuchar a una persona contarme su problema de la forma que sea y decir, tranquilo, eso se resuelve así, hacemos esto, implementamos esto, o sea, y es natural, y esa naturalidad se la debo a esa experiencia. Entonces, efectivamente hay unas bases de escolaridad, como bien dices, que son esenciales para lo que eventualmente harás en la vida, pero no necesariamente tu carrera, tu experiencia en lo que tengas éxito depende de... Sí, y yo creo que ahí hay que ser muy honesto con uno mismo y muy consciente y entender de que todo el mundo tiene una forma distinta de aprender. Hay personas que el formato de estar en un salón con un pensum académico y con algo estructurado y con una línea muy trazada a seguir es su mejor forma de aprender. Y de hecho, el aprendizaje, el verdadero poder, que sí es algo que reconozco y hay que buscarlo. Si no estás y ese no ha sido tu camino, tienes que buscar cómo emular ese concepto. El verdadero conocimiento sucede cuando sucede en grupo. Ese es uno de los compuestos más fuertes que tiene la parte académica. El verdadero aprendizaje sucede en grupos. Entonces, tienes que ser muy consciente y tener esa capacidad de hacerte ese self-assessment de decir, ¿soy yo lo suficientemente disciplinado para aprender por mi cuenta? ¿Lo soy o no lo soy? ¿Soy yo lo suficientemente disciplinado para hacerlo por esta vía? Entonces, la escolaridad siempre será una base fundamental. Lo que digo y al punto donde siempre termino es que no es condicional de si puedes hacer una carrera o no.
va a depender mucho de tu estilo de aprendizaje y que seas muy sincero contigo si puedes o no puedes de una forma o la otra. 100%. Y me identifico porque volviendo a tu tema de a los 15 años leyendo textos súper profundos de psicología, estudios, etcétera, yo sé que, o sea, tengo la capacidad de aprender solo de temas específicos, técnicos, etcétera, pero no se me da tan fácil, justamente porque me distraigo, quiero salir a ejecutar o se me mete otra idea a la cabeza. Entonces, a veces necesito justamente, como bien decías, porque me conozco, necesito forzarme a emular eso, necesito un profesor, necesito alguien que me hable, necesito alguien que me recuerde que toca hacer esto. Quiero aprender de finanzas, que es algo que no se me da bien. Voy a agarrar un seminario donde tenga que ir a sentarme con un profesor. Pero efectivamente ya estás en ese punto donde tú puedes escoger, donde tú puedes decir, sabes que voy a investigar. Y el otro día, el episodio pasado, antepasado, grabé con el profesor que me dio el seminario de finanzas en QLU. O sea, brutal. Un man que es un emprendedor que cuando yo sabía que quería el seminario, cuando me dijeron, este es el facilitador, me metí bien sus redes sociales. El tipo es creador de contenido, emprendedor. O sea, conecté automáticamente y no solo aprendí del man de su parte de finanzas, sino que aparte lo tuve aquí como un par hablando. Entonces, brutal. Esa capacidad de, como tú dices, de conocerse y elegir tu manera de aprender, tu manera de conectar con el conocimiento es clave, no para ahorita, para siempre. Para siempre, sí. Y bueno, y eso me lleva allá al tema que abriste de tu parte emprendedora y emprendedora con tecnología, que aparte ahí es donde está esa conexión con e-commerce y donde creo que nos conocimos a través de esa parte. Así fue. Yo estando en Do It, en mi revancha con el retail y el e-commerce, y tú medio que arrancando, ¿no? Ahí estaba medio... esto habrá sido hace 3 años, 4 años. Esto fue 2017-18. Claro, imagínate, hace 4 o 5 años, sí. Nosotros estábamos en el inicio o en los primeros, tal vez 2 años de esta trayectoria que todavía sigue y todavía tenemos mucho por hacer en un mercado que era un mercado mucho más inmaduro de lo que es ahora, tomando en cuenta que el mercado panameño todavía tiene mucho por crecer. Y sí, nos conocimos ahí cuando, imagínate, cuando nosotros estábamos empujando para hacer esa conexión entre nuestra solución y el e-commerce panameño. Y cuando lo miro hacia atrás, hemos entendido ya mirando hacia atrás que en aquel entonces todavía estábamos lejos de que siquiera eso pudiera ser una realidad, porque si aún ahora que estamos tratando con mercados como Estados Unidos, como Brasil, la implementación de nuestra solución es compleja debido a cómo está el mercado estructurado y la madurez que tiene y todos los otros jugadores que tienen que entrar y compaginarse para que esta solución ya sea algo, digamos, tangible como lo es en Europa y Asia. En aquel entonces, hace 5 años, menos chance había, ¿no? Pero eso a nosotros nos ayudó mucho a ser creativos, porque estuvimos dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta a cómo adaptar un programa o un producto a un mercado que no estaba listo. Y eso te hace ser creativo. Es como la persona que necesita, no sé, meter un mueble por una puerta y no cabe de frente. Entonces lo comienzas a voltear y lo pones para arriba. Entonces lo pones en diagonal y metes una pata primero y después metes otra pata y después te das cuenta que puedes desatornillar una pata y la otra y pasa y después la vuelves. En ese juego entramos nosotros y sin saberlo y sufriéndolo mucho, eso fue justamente la base que nos permitió a nosotros ganar las licitaciones en Brasil, en Estados Unidos, porque nos convertimos como en un Swiss knife. O sea, nuestra solución no era lo tradicional que habían visto en Europa y Asia de que hace esto y esto porque es lo natural y es lo que el mercado estaba listo. Nuestra solución hace lo natural y hace lo que necesitaba el mercado latino. Entonces nos volvimos un producto mucho más valioso a base del sufrimiento que tuvimos en un mercado no maduro en el momento. Y eso me hace recordar también de alguna manera cómo nos volvimos a encontrar después, que fue por esta persona en común que es Ilan, claro.
que yo empiezo, o sea, justo antes de pandemia, cuando yo tomo la decisión de renunciar para fundar Simplify, él se me acerca, me dice, hey, tengo este proyecto de e-commerce que se llama Mercadú, tal, quiero que entres a trabajar con nosotros. Y ahí me encuentro contigo de nuevo en la oficina que compartía Mercadú y Boxit y tal. Y en efecto, esa inmadurez del mercado panameño, que todos la hemos vivido de alguna manera, especialmente los que estamos en tecnología, e-commerce, emprendimiento digital, etcétera, todos la hemos vivido de alguna manera y todos hemos sentido en algún punto las mismas frustraciones. Uh-huh. Pero a mí nunca se me olvida una frase, o sea, sí, una frase o una parte del pitch que le escuché decir a Ilan cuando nos sentamos con unos inversionistas en aquel entonces, que era que Panamá, que para mucha gente era el peor mercado porque era chiquito, porque la gente como que no tenía todavía esa cultura digital de comprar online o de hacer todo online, en verdad era el mejor testing field que había. El mejor. O sea, es como que, ok, tienes unas condiciones que los otros no tienen y si lo usas para probar y, como tú dices, darle todas las vueltas posibles a tu producto, el día que sales a un mercado grande estás preparado para lo que sea. Y has visto situaciones que el otro país no se ha forzado a ver porque ya tomó la ruta más tradicional, que es resolver el problema tácito que tienes al frente tuyo y el que es, digamos, necesario, entre comillas, o es el de mayor uso. Pero hay un montón de otras aplicaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, para darte un contexto, cuando nosotros comenzamos a hablar con la gente de Estados Unidos, con la que hoy día tenemos un joint venture y estamos en Nueva York, cuando ellos, una de las cosas que los enamoró de nuestro producto es que nuestro locker, que nosotros, bueno, Boxit, casilleros inteligentes, etcétera, para la gente que no tiene el contexto, no solamente abría y cerraba puertas, sino que nosotros, por ejemplo, por la necesidad de ver cómo llevábamos transacciones al locker, habíamos creado, integrado a nuestra solución y a nuestro locker, todo un marketplace para que jugadores C2C pudieran intercambiar mercancía a través del locker. Que el vendedor de Instagram, si no tuviese tiendas físicas que no lo tienen, pudiese decir, hey, de la noche a la mañana me integré con Boxit y ahora tengo 10 tiendas físicas que son los lockers. Déjame el paquete ahí, yo te lo pago, yo lo retiro. Entonces, cuando ellos vieron que una solución de lockers les ofrecía un marketplace C2C para intercambio de mercancía, quedaron locos. Uh-huh. Y eso nació por la necesidad de ver qué hacíamos en Panamá cuando no se movía por lo tradicional que se mueve en otros lados. Entonces, es una... y Ilan siempre, tal cual como lo decía, haber nacido en Panamá y si tu empresa a nivel tecnológico, como un startup de tecnología, lo que sea, ha nacido en Panamá, es cierto y no se puede tapar el sol con un dedo de que es una desventaja. Es un mercado chico, es un mercado que no está maduro, pero es una maldición y a la vez una bendición. Uh-huh. Si piensas en tu camino como emprendedor, te darás cuenta de que te has puesto y te has convertido en la persona más recursiva del mundo porque estás buscando por dónde empatarla. Sí, 100%. Y me hizo acordar de... Estando en Do It, tuve la oportunidad de ir a un Shopify Unite, que es como estos eventos donde se juntaban todos los partners de Shopify, en ese momento en Toronto, como para conocer lo nuevo que venía de Shopify y tal. Eso fue justo antes de pandemia. Tuve la oportunidad de ir a Toronto, el evento brutal, o sea, para los que estamos en eso es como ir a Disney, sí, porque es como, o sea, aquí estoy en el mundo ideal. El último día, si no me equivoco, o el penúltimo día, hicieron como... O sea, habían como unos diferentes rooms donde habían talleres o mesas donde juntaban diferentes empresas de cualquier industria, tanto agencias como retailers, que usaban Shopify como para ayudarle a los ingenieros de producto a entender necesidades nuevas y tal. Y me acuerdo que cuando yo expliqué cómo hacíamos en Do It para manejar 25 sucursales con 25 inventarios diferentes disponibles para Store Pickup que no existían en Shopify, los manes quedaron locos. O sea, no solo las otras empresas, los mismos ingenieros de producto quedaron como que... Y literalmente creo que un año después salió el famoso feature de Shopify de Locations, donde te permitía... tener diferentes ubicaciones con diferentes inventarios para no tener que hacer el workaround que tuvimos que hacer nosotros para montar las 25 sucursales, que por cierto creo que hoy sigue así. Pero
pero en efecto fue algo de Panamá. O sea, era una solución a un tema que había acá. O sea, fueron ustedes volviéndose recursivos con las herramientas que tenían, el mercado que tenían, inventaron para poder empatar el tema. Entonces, siempre a mí me gusta ver las cosas como que esos problemas, esas adversidades, vistas desde la óptica correcta, son problemas vestidos así como de un regalito. Total. O sea, son un regalo realmente. 100%. Pero quería volver atrás en cómo quedas en Voxit. O sea, cómo nace eso y cómo queda Juan David ahí. Claro, la historia es la siguiente. Ya siempre he sido como una persona de ciclos y me gusta y creo mucho en el aprendizaje y creo que las experiencias personales, profesionales te van dando herramientas para andar y cada vez fortalecer más y llenar más esa caja de herramientas con la que uno anda por la vida, ¿no? Uno anda con la vida con una caja de herramientas, te enfrentas a una situación, abres tu caja y ves qué tienes ahí y entonces le entras a las cosas, ¿no? Y ya yo venía de 5 años de estar en tele, había tenido la oportunidad de estar frente a tele, detrás detrás en producción, frente a cámara, y justo había salido para dedicarme a aquel entonces en lo que yo pensaba, voy de vuelta 100% de lleno a lo que estoy ahorita mismo, que es la parte de mis conferencias, trabajar con capital humano, que es lo que más disfruto y es lo que siempre tuve como envisionado en hacer. Y cuando estoy justo ahí que acabo de salir, uno de mis mejores amigos, su primo hermano, es uno de los fundadores de Voxit, ¿verdad? Frank Terrientes. Y él me dice, hey, Frank, que obviamente lo conozco porque somos mi mejor amigo y yo y somos brothers desde chiquitos, me dice, hey, Frank tiene este startup que están comenzando, que es así, 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 y están buscando a alguien que los ayude en la comunicación de un producto nuevo que quieren sacar, en cómo llevarlo al mercado. Entonces, la parte de digital, de storytelling, de contar una historia, siempre se me ha venido muy natural. Yo dije, hey, bueno, voy a hablar con él. O sea, yo no quiero volver a entrar a otra organización, etcétera. Tecnología, la verdad que cuando me dijo que era un tema de tecnología, ¿sabes? Tecnología no es un tema que me apasiona. La tele sí, porque bueno, siempre he tratado de vincularme con temas que me llenen, me apasionen o estén como alineados con lo que eventualmente yo quería hacer. Tecnología, yo dije, esto no es para mí, pero bueno, yo no pierdo nada, me voy a sentar. Me senté con ellos y la idea de la forma en la que me lo vendieron lo pude ver muy claro de que era algo en verdad transformacional para la región. O sea, viéndolo a long term, que siempre me gusta ver las cosas a luces largas, dije, esto es un producto que si se hace bien puede ser un gran hit para Latinoamérica. Ya se está haciendo después, yo investigué también por mi cuenta, ya se está haciendo en Europa, en Asia, tienen 15 años de estar desarrollando este producto, no hay nadie haciéndolo en Latinoamérica, tal. Y entonces yo le dije, bueno, ¿qué es lo que necesitas específicamente? Este producto, lo vamos a desarrollar el producto y necesitamos ver cómo lo metemos al mercado, no sé qué cosa. Yo dije, ok, perfecto. Y era un producto que eventualmente yo terminé desarrollando y encargándome del producto que se llama Voxit Pay Cash, que era la posibilidad de crear un producto que pudiera conectar el mundo offline con el mundo online. ¿A qué me refiero? El 70% aquí en Panamá y el porcentaje es aún mayor en Latinoamérica no está bancarizado y no tiene acceso a crédito. Entonces, las personas tienen teléfonos inteligentes y tienen cómo entrar a Amazon, pero no tienen cómo pagar directamente en Amazon. Entonces, hay un puente que está roto. Y la idea con Voxit, como tenemos la infraestructura de casilleros físicos, era crear una plataforma que te permitiera comprar en Amazon, bajar un ticket al locker, pagarlo en efectivo, que se procesara la orden y que vinieran los paquetes de Estados Unidos habiendo pagado en efectivo y hacer el puente entre el público no bancarizado y bancarizado. Eso lo terminamos creando después, que fue una de las cosas que nos permitió entrar a Brasil porque quedaron locos con esa solución, que nuevamente fue buscando ser recursivos. Pero cuando ellos me dicen, esta es la idea, no sé qué cosa, queremos lanzar un producto nuevo, lo estamos formando y tal, yo le dije, bueno, perfecto, yo voy a entrar y los voy a ayudar con la parte de armar el producto, ayudarlos con la parte de idearlo, cómo va a funcionar, la parte estratégica, comunicarlo, bla, bla, bla. Pero no voy a entrar full time porque en verdad salí justamente de la tele para dedicarme a mí. Y esto es algo que he compartido antes y creo que es una experiencia increíble. Ellos me dijeron, mira, nosotros estamos comenzando, somos un startup, no tenemos mucho financiamiento. Nosotros podemos pagarte $500 para que tú estés aquí y nos ayudes con esto. Yo le dije, bajo la mentalidad de que todavía tenía 20 y pico de años, 23 años, por ahí, dije, voy a tomarlo por la experiencia, no tanto por el pago. Igual yo hacía mis shows y de esos que realmente vivía. Dije, no hay problema, lo voy a hacer. Y lo que eran halftime, yo les dije, yo les puedo dedicar mediodía a ustedes y luego me voy a hacer mis cosas. Lo que era halftime luego se convirtió en 8 horas, 10 horas, 12 horas cuando tocaba, 8 horas, 10 horas. Entonces ya quedé tan involucrado en el proyecto que hice una pausa y como que dije, como que no estoy haciendo lo otro y estoy aquí
a full time con un pago que es bajo, pero es un proyecto que me interesa. Yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si yo me voy a quedar aquí con ustedes, yo me quiero quedar, pero como socio. O sea, yo quiero no solamente trabajar por la empresa y por el proyecto que me gusta, yo quiero tener la camiseta puesta. Igual siempre he sido muy responsable en los proyectos que me involucro y yo no soy socio de Medcom, pero tenía la camiseta de Medcom puesta como si fuera la mía. Igual lo hacía por Voxit, pero le dije, si yo me voy a quedar, yo quiero ser socio de ustedes. Yo no quiero trabajar para la compañía, yo quiero trabajar en la compañía como socio. Entonces hicimos un vesting, que es una figura que se conoce en emprendimiento, en donde tú compras una serie de hitos y al cierto momento de que alcanzas esos hitos, se te da un porcentaje de la compañía como socio. Entonces yo entré como con sweat equity. Yo no tenía plata para invertir en las cantidades que se necesitaban, entonces entré con sweat equity. Y así fue como yo pasé de estar medio que involucrado al principio y recibiendo un salario que obviamente no representaba las horas que metía, pero estaba aprendiendo, era una industria nueva, me interesaba aprender y siempre con esa mentalidad de seguir aprendiendo, a entonces convertirme socio de Ilan, Frank, Jorge y el resto de los inversionistas que fueron entrando, que sí eran inversionistas capitalistas. Y pues así es como pasé los últimos 6 años en Voxit desarrollando el proyecto. Cuando abrimos Brasil hace ya casi 3 años atrás, me dieron la oportunidad de yo quedarme como country manager para Panamá y encargarme de todo el laboratorio de desarrollo aquí y las operaciones de Panamá. Y luego de aquí testeábamos y exportábamos a Brasil y eventualmente a Estados Unidos. Y así fue. Pasé de conocer cero en tecnología y entrar a algo como para ver qué hacía y ayudar en una parte que podía a work my way into ser socio de un startup que tiene un potencial enorme y pienso que va a ser revolucionario en los próximos tal vez 5 años para Latinoamérica. Claro. Y digo, no es menor cosa que están en el mercado más maduro y desarrollado de Sudamérica, que es Brasil, y en el mercado más maduro y desarrollado de Norteamérica, que es Estados Unidos. O sea, están donde tienen que estar. Y de verdad, por el tiempo y la constancia y todo lo que han hecho, o sea, de verdad yo también pienso que, digo, más de lo que ya han logrado, debe seguir siendo exitoso y de verdad les deseo lo mejor en ese startup que aparte es un facilitador, integrador, propulsor del e-commerce. 100%. Especialmente en mercados como el nuestro, donde la gente necesita esas alternativas poco comunes a lo que conocemos en Europa y Estados Unidos, que prácticamente todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Acá se necesitan esas alternativas. 100%. Y si bien es cierto, la pandemia ayudó y la aceleró y estamos transicionando hacia que haya más accesibilidad financiera para las personas, etcétera, el cash va a seguir siendo el rey en Latinoamérica for many, many years to come. Entonces, ese puente y cerrar esa brecha y siempre la idea que tuvimos en la cabeza, democratizar el comercio en línea, sigue vigente y va a seguir vigente por muchos años. De acuerdo. Yo estoy acercándome al final porque me queda como que tu último venture, que lo hablábamos antes de empezar a grabar, pero sí regresando al tema de que hoy volviste a lo que hace 10 años querías meterte a hacer de lleno, que era tu parte de ser speaker, de charlas, de conferencias. Me queda claro que al final del día lo que en ese momento querías hacer y hoy vas a hacer aún más es monetizar tu experiencia, monetizar todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, que es algo que mucha gente, de alguna manera, para bien o para mal, se ha vuelto como un trend y en muchos casos es un mundo repleto de humo, de cómo están tratando de venderle la idea a la gente de que cualquiera puede de la noche a la mañana ser un coach y enseñarle a otros, que a veces es un poco irresponsable, más allá de que comparto plenamente lo que decías al inicio de las escaleras, los peldaños y tal, pero hay, más allá que eso, hay mucha humo o falsa expectativa de gente que está vendiendo la idea de que si renuncias mañana mágicamente vas a hacer $5,000, $10,000 vendiendo tu... Claro, sí. Eso por supuesto que no lo comparto y está totalmente mal ubicado. Sí. Entonces, tú efectivamente has recorrido un camino que hoy te da
la tranquilidad y la experiencia, la seguridad de decir, ¿sabes qué? Esto que yo tengo, esto que yo he aprendido, quiero dárselo a otra gente, a más gente y de paso monetizarlo porque todo ese tiempo, todo ese recurso, todo ese estudio cuesta plata, son horas y tiempo que has invertido, que si hay algo que no recuperamos es el tiempo. Entonces, digo, no sé si tienes algún consejo para darle a esa gente que está pensando como que yo quiero ser coach, quiero enseñar, o sea... O sea, mira, yo pienso que desde mi punto de vista, yo creo que todo va a depender de cómo está enfocada la intención y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Si lo que tú estás haciendo, como tú dices, es porque tú sientes que por vender un sueño de que renuncia mañana y hace los $5,000 en 3 meses garantizados, eso no lo he visto por ahí, ni es la forma de hacerlo, ni no sé. Y si alguien sabe hacerlo, pues que me avise porque no siento que es el camino, ni siento. Entonces, todo va a estar en cómo está enfocado. Si realmente tú vienes desde un lugar a donde estás compartiendo porque el tema te apasiona, porque el tema te ha impactado personalmente, porque el tema te ha permitido a ti tu crecimiento personal y profesional, y desde ahí tú sientes que al compartirlo puedes impactar la vida de otras personas, entonces estás en el camino correcto. Si tú lo estás haciendo meramente por un tema económico, porque sientes que es una salida fácil y que puedes salir allá afuera a engañar a gente, a jugar con el tiempo y el dinero de las personas, vienes de un mal lugar. Y claramente no va a ser ni bien recibido y eventualmente, tarde o temprano, alguien te va a sacar la mesa de abajo o la cama de abajo porque se va a notar, como dices, se va a notar las costuras. Claro. Entonces, yo siento que las personas que eventualmente logran o alcanzan en el camino que yo estoy ahora por arrancar, conseguirán éxito ahí es las personas que vienen desde el lugar de que esto les impactó la vida, les apoyó en su crecimiento personal y profesional y realmente tienen un interés de que estos temas estén allá afuera porque a alguien, a uno o a 100 o a 1000 les puede ayudar a transformar su vida y apoyarlos en ese camino que creo que es una verdad universal. Todos queremos crecer, todos queremos ser mejor día a día, lo reconozcas ahorita en la posición donde estás o no, pero todos estamos en ese camino de expandirnos y seguir creciendo. Lo que no se mueve, lo que no crece, está muriendo. O sea, uno está o creciendo o uno está muriendo poco a poco. Entonces, yo creo que viene desde ahí. Es hacer esa pregunta y si no se la hacen las personas que lo están compartiendo, cuando tú vas a interactuar con una persona que te ofrece algo, realmente tratar de entender de a dónde viene esa persona, ¿no? Eso iba a decir, que mi consejo siempre es investigar. O sea, hoy todo está ahí disponible, todo está público y así como te quieren vender ese sueño digital en redes sociales, así mismo tú puedes investigar qué tan cierto es o de dónde viene esa persona, como bien lo dices, y es investigar, es tomarse el tiempo de entrar, leer, tratar de entender de dónde viene esa persona para sentirse con la seguridad de ofrecerme ese conocimiento o ese sueño. Y es justamente, de nuevo, yo leí tu historia, leí lo que tienes en tu website y dije, este man ha vivido una serie de experiencias y una serie de cosas que le dan la capacidad de y la experiencia de pararse frente a gente y decir, hey, te voy a dar una charla de esto. Y ahí quería volver a un punto que me acordé que leí también, que es que has dado charlas y has interactuado con gente de todo tipo, desde el CEO de una empresa hasta un preso. Eso obviamente me llamó mucho la atención. Y ahí quería preguntarte y entender un poco, por ejemplo, en ese lado de los privados de libertad, ¿qué era? ¿Era mindset? ¿Era magia? ¿Era qué? A ver, y esto me he dado cuenta, independiente de quién está del otro lado, por eso mencioné antes lo de que la magia es universal. Porque al final, cuando uno quita todas las capas de la cebolla, somos personas somos humanos viviendo experiencias humanas. Sí. Entonces, venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes backgrounds, hemos vivido cosas buenas y malas, pero somos humanos viviendo experiencias humanas. Entonces, en esa distinción entre haber atendido a, no sé, Young Presidents Organizations, puros CEOs de multinacionales y trabajar para ellos, y trabajar con privados de libertad, personas que están acusadas de homicidio y etcétera,
me di cuenta que al final la premisa es la misma. Si bien es cierto, el bagaje con el que venían estas personas los llevaron o poco a poco los empujaron, y eso es otro tema que podríamos entrar más extenso, pero los empujaron a estar en la situación a la que llegaron, una crianza con falta de cariño y afecto, falta de padre, falta de figura, lo que sea, lo llevaron a esas situaciones, así como el otro tal vez estuvo rodeado y el ambiente que es tan importante estuvo rodeado para empujarlo a un camino que lo llevara a la cima. Entonces, al final, la naturaleza humana, y creo que lo que todos queremos es poder superarnos, poder crecer, poder encontrar y vivir una vida más en paz aquí arriba y más en paz aquí adentro en el corazón. Entonces, a esas personas, cuando he tenido la oportunidad de compartir en las cárceles y con los privados de libertad, tanto jóvenes como personas ya adultas que están privadas de libertad, uso la magia como esa herramienta universal de comunicación, porque esa gente siente igual y esa gente se emociona igual y se asusta igual y no entiende igual cuando ven magia, etc. Entonces, eso es una forma en la que yo, independiente del público con quien esté hablando, puedo hablar en un lenguaje universal y puedo romper el hielo. Y desde ahí, cuando ya tengo su atención, cuando ya he roto esa barrera de, hey, este es un blanquito que nos viene a hablar porque él nos vendría a hablar, que es un yeye, que no sé qué. Cuando ya rompo eso, entonces trato de tocar temas que son más universales. Deseos, miedos, mentalidad, cosas que al final... algo que siempre y en casi todas mis conferencias lo hablo, me gusta hacer la analogía del cuaderno. Yo jamás tendría ni la potestad ni me atrevería a sentarme con alguien a decirle, mira, ¿qué fue lo que pasó para que esto pasara? En todo tipo de situaciones. No, lo que pasa es que esto, y lo que pasa es que esto y esto, y me hacen la lista, ¿no? Y si yo agarro esa lista y paso la lista con ellos, no, lo que pasa es que, no sé, te voy a dar un caso. No, lo que pasa es que yo crecí en un hogar donde había mucha violencia doméstica, no sé qué cosa. Ganchito, no lo voy a discutir contigo, no tengo derecho a discutirlo contigo, es un ganchito, es cierto. Nadie te lo va a quitar. No, lo que pasa es que esto que mi papá, mi mamá, check. No, lo que pasa es que check. No, lo que pasa es que check. Bien, todo eso es cierto. Y estoy contigo y lo entiendo y estoy validando lo es cierto. Ahora, todo eso lo escribimos en la página de la izquierda del cuaderno. Ahora vamos a escribir en la página de la derecha del cuaderno. Todo esto es cierto, pero trazamos la línea en la mitad del cuaderno y viene la pregunta, ¿y ahora qué? Nadie te está quitando eso, nadie te está desvalidando eso, pero eso está escrito en la página izquierda del cuaderno. Ahora, ¿qué está escrito en la página de la derecha del cuaderno? ¿Qué vamos a escribir ahí? ¿Cómo va a ser de aquí hacia adelante? Entonces, bajo esa perspectiva, es a donde realmente terminas llegándole a independiente de la persona que sea, donde sea, como sea. Obviamente hay ambientes a donde es mucho más difícil conectar, pero con el tiempo y con la recurrencia y con estar en contacto y creo que hablando desde el corazón, el mensaje y tal vez no le llegan a los 30 con los que estuve ese día, pero le llega a uno. Y si toco la vida de uno, toco la vida de él y de las 5 personas que tenga al lado. Y esas 5 personas luego tocan a 10. Entonces, por ahí va un poco el tema, ¿no? Claro, increíble. Sí, no, en efecto, yo creo que es un tema de que todos, al final del día, como decía, somos humanos, todos conectamos de una u otra manera y todos, de cierta manera, igual tenemos esa capacidad de transmitir o de entender al otro que lastimosamente debería pasar más, deberíamos ser más, no sé cómo decirlo, o sea, deberíamos ser más humanos al final del día porque el mundo se está convirtiendo cada vez más en un mundo como de rechazos y peleas y al final hay que encontrar reencontrar, diría yo, esos momentos de conexión con el otro y de apoyo en todos los aspectos y de vernos como pares y como iguales para poder transmitir esas ideas. Así que no, me quedo con eso porque, digo, me llamó la atención, ¿no? O sea, ok, vas y le hablas a un CEO de ventas y productividad y mindset y tal, y después vas donde una persona que quizá, quién sabe cuándo vuelva a pisar la calle. Es como que, ¿qué le digo a esta persona de ventas, mentalidad? O sea, pero al final del día, como dices, hay cosas que como humanos compartimos todos por igual y que es lo que al final del día buscamos sacar. Digo, hablamos por
antes de empezar lo del restaurante, que es como este nuevo venture en el que entraste, no sé si quieres hablar un poquito de eso para ir cerrando. Yo, como te lo dije, siempre he sido una persona altamente curiosa. Me gusta estar explorando diferentes posibilidades, oportunidades y aprender de todo. Y al inicio de este año tuve la oportunidad, me invitó un grupo que se dedica a esto, que está en esta industria de F&B, Food and Beverages, a entrar como socio en un nuevo local que abrió aquí en Panamá, que lo que realmente me invitó y me terminó haciendo entrar al proyecto es el enfoque que tenía y cómo se le terminó de dar la vuelta. Que para hablarlo, y esto creo que aplica para cualquier industria, creo que es como irse buscando ese concepto que existe del Blue Ocean, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace distinto y dónde hay un espacio para no entrar en un lugar que está muy concurrido? Y siempre cuando se busca, todavía hay espacio dentro de los mercados, a pesar de que restaurantes hay aquí en Panamá hace 100 años. Y la idea que creamos con este lugar que se llama Piano Bar era un lugar que no fuera una discoteca, que hay miles, ni un restaurante, que hay miles. Que fuera algo en el in-between. Un lugar pensado para gente de 30, 40, 50, 60 años que tal vez quieren salir a rumbear o a pasar una noche, una velada con sus parejas, con sus amistades, pero no quieren ir a una discoteca porque está lleno de gente de 18 a 25 años y música y no puedes ni hablar, etc. Y no quieres ir a un restaurante porque para eso te quedas en tu casa porque a las 11, 12 de la noche te botan. Entonces creamos un concepto en donde tuvieras muy buena comida, o sea, una muy buena gastronomía, y tuvieras un ambiente en el que luego la gastronomía a las 11 de la noche se pasara a un ambiente más movido sin ser una discoteca, ni un lugar de fiesta, ni luces robóticas, ni nada, sino música en vivo con un piano, con un cantante profesional que te va cantando los mejores hits de la época o lo que la gente quiere cantar, y tienes la oportunidad de salir a la terraza, sentarte, relax, echar cuento. Hay gente que viene a nuestro restaurante y pasa toda la noche en la terraza y nunca entró a ver el piano. Hay gente que entra directo al piano y pasa todas las horas dentro del piano cantando y singing along con la gente y tomando trago. Entonces, me gustó mucho el concepto de atender ese espacio vacío ahí de gente de 30, 40, 50, 60 años que no quieren discotequear y no se quieren quedar todos los viernes y todos los sábados en sus casas, y cuando salen al restaurante los estaban botando a las 11, 12 de la noche. Claro. Entonces creamos ese híbrido ahí pensado en un target que sentíamos no estaba atendido, y hasta hoy, 6 meses into el proyecto, ha sido un éxito rotundo. Hemos tenido muy buena aceptación, se llena full casi que todos los días, la gente se va con una buena experiencia y nos hemos centrado mucho en eso, en trabajar con el personal, que por eso te dije que realmente hace mes y medio es que estoy ya libre, porque los primeros 5 meses estuve encargado de la operación, trabajando con el personal, trabajando en la cocina, trabajando en el bar, estableciendo cómo se iba a hacer todo el flujo de trabajo, etcétera, hasta que ya llegamos a un punto donde se sentía mucho más fluida la experiencia y como con esa calidad que queríamos brindar. Buenísimo. Me llama la atención que de alguna manera los 2 últimos proyectos que has mencionado es como que entras no sabiendo nada, pero de alguna manera quedas involucrado liderando cosas que antes no hacías. O sea, no habías estado en restaurante, 5 meses manejando la operación. No habías estado en tecnología y quedas convirtiéndote en socio por todo lo que aportabas en. Entonces, es como que eso confirma lo que decías al principio de meterte de verdad de lleno, involucrarte, tener disciplina, remangarte, y creo que... Sí, eso es lo que tú dices. Si tú te remangas y en donde sea que tú estés, no tengas miedo de ser la persona que levante la mano y diga, yo soy. Hey, viene tal proyecto que wow, qué oportunidad lo conseguimos. No importa si está 3 escalones arriba tuyo y tú no tienes idea, asómate donde la persona que está manejando el proyecto y dile, cuando necesites una mano extra, soy yo. No es nadie más, soy yo. Y esa es una forma de abrirse camino si estás en el corporate, si estás emprendiendo, si tienes que tocar puertas para que te den tus primeras oportunidades. Hey, si necesitas, no cobres, pero que te den la oportunidad. Eso sí, prepárate, estudia, y cuando te den esa oportunidad, como dicen, it's showtime. Claro. Buenísimo. No, me quedo con ese consejo final para la gente. Agradecerte nuevamente el tiempo, haber venido, haber contado tantas cosas, haber aportado tanto valor. No sé si quieres cerrar con algo, redes sociales, tu website, promocionar tus conferencias. Sí, bueno, primero que nada, gracias, hermano. Estaba pendiente de la conversa y te agradezco que me hayas invitado. Como dijiste al principio, es otra cosa estar de este lado de la barrera, y siempre es gratificante compartir y también poder dejar cualquier mensaje allá afuera.
Y algo que, una de las cosas con las que casi que siempre empiezo mis conferencias, lo que hayan escuchado aquí, o en ese caso cuando voy a abrir las conferencias, lo que vayan a escuchar aquí, esta es una ley de vida. Agarra lo que te funcione y lo que no, ni me prestes atención. O sea, descártalo. Pero hay cosas que conectan, quédate con eso y el resto no entremos ni a discutir ni nada. Entonces, quédense con lo que haya sido valor para ustedes y el resto, pues si no es para ustedes, no fue para ustedes, pero les agradezco el tiempo y el espacio y la energía que han dedicado escuchando esta conversación aquí. Y por el otro lado, si algo les quisiera dejar es a todas las personas que estén allá afuera y sean emprendedoras, pueden ir a mi página web que se llama juandavidguardia.com, se van al área de descargas y un proyecto que tuve engavetado por mucho tiempo, que no había tenido el tiempo de hacerlo, lo terminé de hacer en este último mes y medio, que es un ebook que escribí, es fácil de leer, son 32 páginas, que está dividido y se llama Las 12 leyes de un emprendedor, y son las 12 leyes que yo considero que toda persona que vaya a emprender debe tener en lugar para tener ese camino garantizado a hacer las cosas bien. Entonces, es algo gratuito que tengo ahí para ustedes. Si eres un emprendedor, si en algún momento estás en corporate y sueñas con emprender, este es un libro que te va a ayudar a tener un checklist para ir poniéndole ganchito en ese camino de emprendedor. Las 12 leyes de un emprendedor está ahí disponible para todos ustedes. Buenísimo, ya lo saben. Ponemos el link ahí en la descripción, Rafa. Y nada, nuevamente mil gracias, hermano. Seguro nos seguiremos encontrando ahí en el camino del emprendimiento. Claro que sí. Mucho por hacer. Seguro. Así que nada, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bless.